En las profundidades de los ríos africanos, donde la luz del sol apenas penetra las aguas oscuras, vive un ser que durante milenios ha cautivado y aterrorizado a quienes se atreven a adentrarse en su reino. No es completamente humana, ni enteramente pez. Es algo entre ambos mundos, algo más antiguo que las religiones modernas, más poderoso que cualquier hechicero. Su nombre se susurra con reverencia y temor a lo largo de más de 20 naciones africanas. Los pescadores la conocen, los curanderos la invocan, los devotos le construyen altares y los desafortunados que la ofenden nunca regresan para contar su historia. Bienvenidos a un relato sobre Mami Wata, la divinidad acuática más venerada y temida del continente africano. Una sirena que no es un cuento de hadas, sino una fuerza espiritual real para millones de personas. Una diosa que puede bendecir con riquezas inimaginables o maldecir con una muerte húmeda y silenciosa. Hoy exploraremos sus orígenes milenarios, sus poderes sobrenaturales, las historias de quienes la han encontrado y por qué en pleno siglo XXI su culto no solo sobrevive, sino que prospera. Porque Mami Wata no es historia antigua. Ella sigue aquí, en las aguas, esperando. África es un continente que rebosa de historia, mitología y cultura. Sin embargo, rastrear los orígenes exactos de ciertos mitos puede ser extraordinariamente difícil, especialmente cuando se trata de tradiciones orales transmitidas durante miles de años. Mami Wata es uno de esos casos. Su presencia se extiende a través de tantas culturas, tantas lenguas, tantas interpretaciones, que determinar dónde y cuándo comenzó su leyenda es como intentar encontrar la primera gota de agua en un océano inmenso. Para muchos historiadores y antropólogos, el pueblo Igbo del sureste de Nigeria está entre los primeros en venerar al espíritu del agua. Aunque es difícil establecer con certeza absoluta los orígenes de Mami Wata, su existencia y su importancia espiritual están profundamente enraizadas en las antiguas tradiciones de los nigerianos que viven en las costas, más específicamente entre los pueblos Efik, Igbo y Baumono. Es de estas culturas costeras de donde provienen la gran mayoría de las primeras historias sobre la divinidad acuática. Pero hay más. Varios relatos también conectan a la divinidad con el pueblo Dogon de Mali. En el mito de creación Dogon, existen referencias que algunos investigadores interpretan como alusiones a Mami Wata, rastreando sus orígenes hasta al menos 4000 años antes de Cristo. Esto la convertiría en una de las deidades más antiguas del continente africano, contemporánea de las primeras civilizaciones del Nilo. Lo que sabemos con certeza es que las primeras menciones de Mami Wata provienen de las sociedades africanas más tempranas, tal como fueron contadas por los griots y los historiadores. Los griots, también conocidos como Heli o Bambado, son figuras esenciales en la preservación de la historia africana. Son bardos, contadores de historias, guardianes de la memoria colectiva. Su tarea era cantar las alabanzas de los dioses y los héroes y transmitir a las nuevas generaciones los relatos históricos, las fábulas, las leyendas.
sin la tradición oral preservada por los griots. Muchos mitos africanos, incluido el de Mami Wata, se habrían perdido en el tiempo. Numerosas culturas alrededor del mundo hablan de criaturas y espíritus acuáticos que son representados como mitad pez y mitad humano. Estas criaturas son, en su mayoría, bastante diferentes entre sí, con solo algunos detalles en común. Mami Wata es parte de estos espíritus acuáticos híbridos, pero hay que decir que dependiendo de la cultura en la que se encuentre, su forma física puede variar enormemente. Después de todo, ella es venerada en más de 20 países. Conocida como una de las deidades más populares y poderosas de África, Mami Wata posee capacidades extraordinarias. Puede curar a los enfermos y débiles. Puede traer fortuna a sus seguidores. Pero si se le desobedece o se le insulta de alguna manera, también puede ahogar todo lo que encuentre en su camino. Puede causar confusión, enfermedades e incluso visiones en aquellos que ella elige como sus médiums. Entre las numerosas historias sobre ella, una gran parte habla de cómo usa su encanto sobrenatural para seducir y hechizar a los hombres que cruzan su camino. Luego, exige de ellos lealtad absoluta y devoción total. Si estos hombres le obedecen, ella los recompensa con grandes riquezas y éxito en sus vidas. Pero si se niegan a someterse ante ella, los castiga severamente. Y cuando Mami Wata castiga, el castigo es definitivo. Mami Wata es una divinidad venerada en múltiples culturas diferentes, y es por esta razón que su descripción física también varía considerablemente. Depende enteramente de la cultura en la que esté presente. A veces es descrita como una mujer de gran belleza, con largo cabello denso y ojos hipnóticos. En algunas culturas, incluso es descrita como una mujer sobrenatural con un cuerpo 100% humano, es decir, que tiene 2 piernas en lugar de cola de pez y adornada con múltiples joyas coloridas. Pero generalmente se la reconoce más a menudo bajo su forma híbrida, mitad humana, mitad pez. En las obras de arte, frecuentemente aparece con una larga serpiente enrollada alrededor de su cuerpo y un espejo en la mano. Este espejo es fundamental en su iconografía. Se dice que representa tanto el lado mortal del mundo como el lado espiritual. El espejo es un portal, un punto de conexión entre lo visible y lo invisible, entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Mirar el espejo de Mami Wata es verse a uno mismo desde la perspectiva de los dioses. En cuanto a las historias y leyendas relacionadas con Mami Wata, existen, evidentemente, toneladas debido a su gran popularidad. Hoy voy a contarles una historia bastante popular en el folclore de Nigeria, una que captura perfectamente la naturaleza dual de esta divinidad, generosa con los devotos, implacable con los ingratos. Había una vez un pescador. Era un hombre talentoso, conocido en su aldea por su habilidad para capturar peces en las primeras horas del amanecer, cuando el agua aún dormía y los peces mordían con facilidad. Pero un día, todo cambió. Ese día se encontró esperando una eternidad sin que un solo pez mordiera el anzuelo. La corriente estaba inusualmente calmada.
El viento no soplaba en absoluto. El olor salado del océano era la única señal de que estaba vivo. Finalmente, después de varias largas horas de espera, había logrado atrapar algo. El pez que estaba subiendo era mucho más fuerte que todos los demás que había pescado antes. Después de una lucha que duró demasiado tiempo, finalmente lo subió. Pero para su gran sorpresa, al final de su línea se encontraba una mujer de gran belleza. Su parte inferior era la de un pez con escamas rojas y blancas. Era Mami Wata, el espíritu del agua. Hipnotizado por la aparición ante él, el pescador no se dio cuenta de que poco a poco había seguido a la mujer hacia las profundidades y que estaba a punto de ahogarse. Aún sumergido en el agua, con los pulmones ardiendo por falta de aire, el hombre pronunció las palabras Mami Wata. A pesar de que su voz fue ahogada por el agua, la divinidad acuática lo entendió. Devolvió su cuerpo a la orilla. Para agradecerle, el pescador, no teniendo nada más que ofrecerle, le cantó una canción. Su voz era simple, pero sincera. Cantó sobre las aguas que lo alimentaban, sobre el respeto que sentía por los espíritus del río, sobre la belleza de la mujer ante él. Cuando terminó su interpretación, Mami Wata le sonrió. Dejó ante él un espejo y un peine antes de regresar a las profundidades del océano. Un instante después de la partida de la mujer, un grito estridente penetró los oídos del pescador. Se despertó bruscamente en su cama, en su propia casa. Aún confundido pero alertado por el grito que acababa de escuchar, tomó su machete y corrió hacia su esposa, preguntándole qué pasaba. Al verlo llegar con el machete en la mano, su esposa puso los ojos en blanco y le pidió que bajara el arma. Luego le mostró un sobre lleno de dinero que había encontrado frente a la puerta de la casa. En el sobre había suficiente dinero para salir de la pobreza en la que vivían para siempre. Al ver el dinero, el hombre cerró los ojos y murmuró algunas palabras de la canción que le había cantado a Mami Wata. En ese momento, supo que su sueño había sido una bendición. Esta historia ilustra perfectamente el pacto que Mami Wata establece con aquellos que la encuentran. No es una deidad que da sin esperar nada a cambio. Es una fuerza transaccional. Respeto por respeto. Devoción por bendición. Pero también desprecio por destrucción. Hoy, la popularidad del espíritu del agua es tan grande que en las regiones costeras de Benín, Ghana y Togo, Mami Wata es parte de las deidades más importantes. De hecho, existe toda una jerarquía relacionada con los ritos religiosos asociados a la divinidad en esta región. Hay sacerdotes y sacerdotesas dedicados a oficiar ceremonias, mantener santuarios, realizar rituales de curación e iniciar nuevos devotos. Los templos de Mami Wata no son como las iglesias cristianas o las mezquitas. Son espacios liminales, a menudo ubicados cerca del agua, en las orillas de ríos, lagos o el océano. Los altares están decorados con espejos, peines, joyas, telas brillantes y botellas de perfume. Todos estos objetos tienen significado simbólico. El espejo refleja la verdad. El peine ordena el caos. Las joyas representan la riqueza
que ella puede otorgar. El perfume atrae su presencia. Durante las ceremonias, los devotos entran en trance. Bailan al ritmo de tambores que imitan el sonido de las olas. Cantan en lenguas que no hablan normalmente, palabras que provienen directamente del espíritu del agua, hablando a través de ellos. Algunos caen al suelo, convulsionando, poseídos por la fuerza de Mami Wata. Otros emergen del agua después de sumergirse completamente, afirmando haber recibido visiones, instrucciones, advertencias. Los rituales de iniciación son particularmente intensos. Aquellos que son llamados por Mami Wata para servirle como sacerdotes o sacerdotisas, a menudo experimentan primero un periodo de enfermedad o confusión mental. Esta es la forma en que ella marca a sus elegidos. No es una invitación gentil, es una convocatoria que no se puede ignorar. Si la persona intenta resistir, la enfermedad empeora. Las visiones se vuelven más intensas. La única cura es aceptar el llamado y someterse a la iniciación. La iniciación puede durar semanas o incluso meses. El iniciado debe pasar tiempo en reclusión, a menudo cerca del agua. Debe aprender las canciones, las danzas, los secretos de los rituales. Debe ayunar, purificarse y finalmente sumergirse en el agua para encontrarse con Mami Wata, cara a cara, en el reino espiritual. Aquellos que regresan de esta experiencia están cambiados para siempre. Hablan de haber visitado un palacio submarino de belleza imposible, de haber visto tesoros inimaginables, de haber hablado con la diosa misma. Pero también hay historias oscuras, historias de aquellos que entraron al agua y nunca regresaron. Historias de hombres que, seducidos por Mami Wata, abandonaron a sus esposas e hijos terrenales para vivir con ella en las profundidades. Historias de mujeres que, celosas de la atención que sus maridos recibían de la diosa, intentaron usar magia negra contra ella, solo para ser arrastradas al agua y ahogadas. Porque Mami Wata no tolera la traición, no perdona la falta de respeto. Es generosa con los fieles, pero implacable con los infieles. Y esta dualidad es lo que la hace tan fascinante y tan aterradora al mismo tiempo. En la cultura popular moderna, Mami Wata es un tema recurrente en el arte, la ficción y la música. No solo en África Occidental y Central, sino también en el Caribe. Varios artistas parecen particularmente atraídos por su imagen misteriosa. Numerosas pinturas y esculturas en honor al espíritu son creadas en todo el continente. También aparece en el arte popular africano, con su imagen frecuentemente adornando portadas de álbumes musicales, murales y más. En Nigeria, Ghana y Togo, su rostro está en todas partes. En los mercados, vendedores venden estatuillas de Mami Wata junto a imágenes de santos católicos y símbolos islámicos. Esta sincretización religiosa es fascinante. Mami Wata coexiste con el cristianismo y el islam, no como una amenaza, sino como una fuerza complementaria. Muchos africanos se consideran cristianos
o musulmanes, pero también mantienen su devoción a Mami Wata. Para ellos no hay contradicción. Los dioses antiguos y los nuevos pueden convivir. Esta adaptabilidad es una de las razones por las que el culto a Mami Wata ha sobrevivido y prosperado incluso en la era moderna. No es rígido, no exige exclusividad. Se adapta, evoluciona, incorpora elementos nuevos sin perder su esencia. En el Caribe, especialmente en Haití y Trinidad, Mami Wata se fusionó con tradiciones del vudú y la santería. Allí es conocida bajo otros nombres, la Siren, Yemayá, Oshun, pero la esencia es la misma, una diosa del agua, hermosa y peligrosa, capaz de bendecir o destruir. Pero más allá de la religión y el arte, Mami Wata representa algo más profundo. Representa la conexión entre la humanidad y la naturaleza, especialmente el agua, que es fuente de vida, pero también de muerte. En las culturas africanas tradicionales, el agua no es simplemente un recurso, es un ser vivo, con voluntad propia, con espíritus que la habitan. Respetar el agua es respetar a Mami Wata. Contaminarla es ofenderla. En este sentido, el mito de Mami Wata tiene una relevancia ecológica sorprendente en el siglo XXI. Mientras el mundo enfrenta crisis de agua, contaminación de ríos y océanos y cambio climático, la figura de Mami Wata nos recuerda que el agua no es nuestra para explotar sin consecuencias. Es un dominio sagrado, protegido por fuerzas que no comprendemos completamente. Y si continuamos faltándole al respeto, eventualmente nos ahogará. Hay algo más que hace a Mami Wata única entre las deidades africanas: su naturaleza fundamentalmente femenina y su poder sobre los hombres. En muchas sociedades africanas tradicionales, las mujeres ocupaban roles espirituales y de liderazgo importantes. Pero con la llegada del colonialismo y las religiones abrahámicas, muchas de estas estructuras fueron erosionadas. Sin embargo, Mami Wata persiste como un símbolo de poder femenino inquebrantable. Ella no es sumisa, no es doméstica, no existe para servir a los hombres, sino que los hombres existen para servirle a ella, si es que desean su favor. Esta inversión de roles tradicionales es subversiva y poderosa. En las historias, los hombres que intentan dominarla o controlarla siempre fracasan. Solo aquellos que se someten, que reconocen su superioridad, que le cantan y le ofrendan con humildad, reciben sus bendiciones. Esto también explica por qué tantas mujeres son devotas de Mami Wata. Para ellas, la diosa representa una forma de poder que las sociedades patriarcales a menudo les niegan. En los rituales, las mujeres pueden ser sacerdotisas, líderes, médiums. Pueden hablar con la autoridad de Mami Wata misma, y esa voz no puede ser silenciada. Entonces, ¿qué significa Mami Wata hoy? ¿Es simplemente un mito colorido, una reliquia del pasado? No. Para millones de personas en África y la diáspora africana, Mami Wata es tan real como el agua que beben. Es una fuerza activa en sus vidas. Es la explicación para la buena fortuna inesperada, para la enfermedad misteriosa
para los sueños perturbadores, para la atracción inexplicable hacia el agua. Es la razón por la que los pescadores vierten libaciones antes de lanzar sus redes. Es la razón por la que las madres advierten a sus hijos que no naden en ciertos ríos después del anochecer. Es la razón por la que los santuarios permanecen activos, las ceremonias continúan y los devotos siguen multiplicándose generación tras generación. Porque en el fondo, Mami Wata representa algo que todas las culturas reconocen, el misterio insondable del agua y de lo femenino. La capacidad de dar vida y de quitarla, la belleza que atrae y el peligro que acecha bajo la superficie, la generosidad hacia quienes respetan y la furia hacia quienes no lo hacen. Mami Wata es la prueba de que los dioses antiguos no mueren fácilmente. Se adaptan, cambian de forma, adoptan nuevos nombres, pero permanecen. Y mientras haya ríos que fluyan hacia el mar, mientras haya pescadores que lancen sus redes, mientras haya quienes busquen fortuna y estén dispuestos a pagar el precio, Mami Wata seguirá esperando en las aguas. Tal vez esté esperándote a ti. Así que la próxima vez que te encuentres cerca de un cuerpo de agua, especialmente al amanecer o al atardecer, cuando la luz juega trucos en la superficie, presta atención. Si ves un destello de escamas rojas y blancas, si escuchas una canción que no proviene de ninguna fuente visible, si sientes una atracción inexplicable hacia las profundidades, puede que Mami Wata te esté llamando. Y entonces tendrás que decidir, responderás al llamado y arriesgarás todo por la posibilidad de riqueza y poder, o darás la espalda y te preguntarás por el resto de tu vida qué habría pasado si hubieras sido lo suficientemente valiente para seguir a la sirena hacia lo desconocido. Porque esa es la naturaleza de Mami Wata. No ofrece certezas, ofrece elecciones, y cada elección tiene un precio.